Amén. Quiero compartir una palabra que está en el primer libro de los Crónicas, las Crónicas, y quiero que abran sus Biblias, por favor, en el capítulo número 21. Primer libro de Crónicas, capítulo 21. Dice la palabra del Señor, del versículo 1: Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: Id, haced censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab: Añada Jehová a su pueblo 100 veces más, Rey Señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi Señor? ¿Para qué procura mi Señor esto, que será para pecado de Israel? Mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel, y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David. Y había en todo Israel 1,100,000 que sacaban espada, y de Judá 470,000 hombres que sacaban espada. Entre estos no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab. Asimismo, esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Entonces dijo David a Dios: He pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Si nos remontamos un poquito a la historia de un censo, en esta noche quiero hablar del pecado de David cuando realizó este censo. En el Antiguo Testamento se mencionan 3 censos. Todos sabemos que el censo pues es el conteo de la población. En Éxodo capítulo 30, versículos del 11 al 16, se narra que al tercer mes de que de que Dios había liberado al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto bajo el liderazgo de Moisés, al tercer mes de hacer eso, Moisés sube al monte Sinaí, y estando ahí en el monte Sinaí recibiendo un sinnúmero de leyes y estatutos para el pueblo de Israel, Moisés recibe la orden de parte de Jehová de que censara al pueblo. Este censo era una orden de Dios, donde toda persona mayor a 20 años, sea rico o sea pobre, debía pagar una ofrenda de medio siclo, lo cual eran 6 gramos de plata, para evitar una mortandad entre ellos, lo cual quiere decir que era una ofrenda expiatoria. Lo recaudado, dice esa cita bíblica, que toda esa plata que se reuniera iba a servir para el servicio que se rendía en el tabernáculo, recordando que el tabernáculo era el centro de reunión del pueblo de Israel. En Números capítulo 1 se narra el primer censo que Dios ordena a Moisés y a Aarón para que realizara al pueblo. Este censo se hace en el segundo año del peregrinaje, cuando Israel había salido de Egipto. Nuevamente fue una orden de Dios, se hizo en el segundo año, y la orden era reclutar a todos los varones mayores de 20 años para servir en el ejército. El propósito era organizarlos para conquistar la tierra prometida. El total entonces de personas que se contabilizaron en ese momento fue de 603,550. Y 38 años después, es decir, en el último año de la peregrinación del pueblo de Israel, en Números 26, se narra el segundo censo que Dios ordena, en este caso a Moisés y a Eleazar, realizarle al pueblo de Israel. Nuevamente fue una orden directa del Señor. Era una nueva generación, porque si usted recuerda, para este tiempo toda la gente que salió de Egipto había muerto por orden de Jehová, por haber pecado.
Y entonces fue necesario contabilizar nuevamente a la gente, a excepción de Josué y Caleb, que fueron los únicos que no murieron. La orden era reclutar a los varones mayores de 20 años para servir en el ejército y organizarlos para repartir ya la tierra prometida. El total de gente contabilizada fue de 601,730 según las escrituras. En resumidas cuentas, hermanos, las razones de estos 3 censos fueron: el primero, dar una ofrenda expiatoria para el servicio del tabernáculo y así evitar una gran peste. El segundo censo era organizar al pueblo para conquistar Canaán, y el tercer censo era repartir la tierra prometida de Canaán. Todos estos censos llevaban como centro la honra al Señor. Por lo que concordamos entonces que un censo no era nada malo. Entonces, ¿por qué aquí en Crónicas se menciona que David, al censar al pueblo, pecó? El contexto de la cita que nosotros acabamos de leer, si usted me puede acompañar en ese primer libro de Crónicas, en el capítulo 17, versículo 7, primer libro de Crónicas 17:7 dice: por tanto, ahora dirás a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y he cortado a todos tus enemigos de delante de ti, y te haré gran nombre, como el nombre de los grandes de la tierra. El versículo 10 dice: y desde el tiempo que puse los jueces sobre mi pueblo Israel, más humillaré a todos tus enemigos. Te hago saber además que Jehová te edificará casa. Y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti a uno de entre tus hijos y afirmaré su reino. El versículo 21 dice: ¿y qué pueblo hay en la tierra como tu pueblo Israel, cuyo Dios fuese y se redimiese un pueblo para hacerte nombre con grandezas y maravillas, echando a las naciones de delante de tu pueblo que tú rescataste de Egipto? Versículo 24: permanezca pues y sea engrandecido tu nombre para siempre. Esa cita bíblica narra el momento donde Dios le asegura a David que nadie, como a Josué, nadie le iba a hacer frente, que él iba a destruir a todos sus enemigos. David entonces, a partir del capítulo 18 de ese mismo libro, se narran cada una de las victorias y las quiero leer. El versículo 1 dice: después de estas cosas aconteció que David derrotó a los filisteos y los humilló. El versículo 2 también derrotó a Moab. Versículo 3: asimismo derrotó David a Hadad-Jezer. Y luego, más adelante dice: David hirió de ellos 22,000 hombres. Los sirios fueron hechos siervos de David, trayéndole presentes, porque Jehová daba la victoria a David donde quiera que iba. Y el versículo 13 dice: y todos los edomitas fueron siervos de David, porque Jehová daba el triunfo a David donde quiera que iba. Esa cita bíblica confirma la palabra del Señor de que nadie le iba a hacer frente a David. Él afirmaría su reino. Los datos interesantes es que cuando Jehová le asegura la victoria a David, le recuerda de dónde lo levantó. Y le dice: yo te tomé, ¿qué dice la Biblia? Del redil. Le recuerda sus inicios. En ninguna de las batallas de David, ni antes de ser rey, ni cuando ya lo fue, hizo cuentas de lo que tenía. Simplemente, como en el caso cuando se enfrentó con Goliat, iba en el nombre de Jehová de los ejércitos. Las escrituras que acabamos de leer dice que Satanás, en el capítulo 21, Satanás conspiró en contra de Israel. Conspirar significa ponerse de acuerdo con una o varias personas para un mismo fin, generalmente malo. La Biblia no registra con quién se puso de acuerdo Satanás para que David hiciera ese censo. Un censo
que no estaba siendo ordenado por Dios. La cosa es que David no resistió la oportunidad de contar a la gente que tenía. En esta ocasión, este censo no era una orden de Dios, no tenía un propósito específico como en los anteriores, solo se trataba de ir por un número. Prevaleció el deseo de David a pesar de la advertencia de Joab, que lo consideró detestable. Y a pesar de que Joab le dijo que habría un castigo si David hacía eso, David continuó con su necedad. Y el número de los censados fue de 1.570.000 personas. Los números le daban a David un ejército sumamente grande. Es interesante cómo el texto, hermanos, menciona que hubo uno, Joab, que se opuso a la orden del rey. Pero la Biblia también menciona que David le ordenó a Joab y a los jefes de los ejércitos que fueran a hacer ese censo. Y el único que se opuso fue Joab. A título personal, a interpretación personal, posiblemente me equivoque, pero a título personal, el único que se le opuso fue Joab. Y la mayoría estuvo de acuerdo con la orden del rey. ¿Por qué? Posiblemente por miedo, pero no tuvo mayor oposición. Los resultados del censo alimentaron más sus deseos carnales al ver los números de su numeroso ejército. Pero de cuando acá David necesitaba echar cuentas del número de personas que tenía en su ejército. Miramos numerosas batallas donde David salía y peleaba, David salía y peleaba, David salía y peleaba. ¿Por qué? Porque sabía que la victoria ya estaba segura y no había necesidad de contar con la gente que él tenía. ¿Cuál fue la postura de Dios ante el censo de David? La escritura dice que lo consideró como algo malo, que castigó a Israel y que le dio a David la oportunidad de elegir el castigo dentro de 3 opciones. ¿Cuál fue la actitud de David ante Dios? La palabra dice en el versículo 7, asimismo esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Entonces David dijo, a Dios he pecado gravemente. Cuando David vio que después de haber hecho este censo, el pueblo de Israel comenzó a sufrir, entonces se dio cuenta de que lo que había hecho era algo malo. ¿Por qué? Porque el censo únicamente podía efectuarse cuando Dios así lo ordenara. Y debía de tener un propósito específico como los que yo mencioné. Y en esta ocasión no lo tenía. David acepta haber actuado como un necio. ¿Y quién es un necio? Un necio es una persona que se aferra a ideas equivocadas. Si entendemos las escrituras, vamos a saber que la actitud de David demuestra que él ya sabía que estaba mal, pero quiso saber qué tan numeroso era su ejército. David, ante esa situación, pide perdón al Señor por su pecado. Entonces Dios le dice, está bueno, te perdono, pero tienes 3 opciones de castigo, elige el que más te guste. La Biblia afirma más adelante que le dio 3 opciones de castigos. El primero era 3 años de hambre, el segundo 3 meses de persecución delante de sus enemigos y ser vencidos por ellos, y el tercero era 3 días de peste con grandes estragos sobre el pueblo. Y David escoge el número 3. David es confrontado por su vidente y David le dice, estoy entre la espada y la pared y no sé qué hacer, pero prefiero caer en las manos del Señor que caer en las manos de mis enemigos. David entonces, cuando mira que en el primer día de esa peste, de esa gran peste, la Biblia registra que mueren 70,000 personas, David viene delante de Dios y le dice, Dios, el que pequé fue yo, no el pueblo. Castígame a mí y castiga a mi familia, pero para ya el castigo con el pueblo de Israel. Entonces Dios le dice,
le ordena que vaya y busque la parcela de un hombre llamado Ornán y que le compre esa tierra para que ahí le construya un altar donde él ofrezca un sacrificio, y si Dios lo aceptaba, entonces era perdonado. La Biblia registra que David efectivamente fue a buscar a ese hombre, lo encontró y le dijo: quiero que me vendas tus tierras para edificarle un altar al Señor. Cuando este varón escucha a David, le dice: ¿cómo crees que te lo voy a vender? Te lo regalo. Te lo regalo, y no solo eso, también te voy a dar todo lo que necesitas para edificar el holocausto al Señor. Entonces David se opuso y le dijo, no sé si alguien de ustedes ya ha leído ese texto o lo ha citado o lo recuerda: no daré a Dios sacrificio que no me cueste. Este es el contexto de ese texto bíblico. ¿Por qué? Porque entonces David se opone y le dice: no le voy a dar al Señor, no le voy a ofrecer algo que a mí no me haya costado. Véndeme tus tierras. Entonces David las compra, esas tierras, por 600 monedas de plata. Ahí David construye un altar, ofreció los holocaustos, y Dios, en respuesta positiva, envía fuego del cielo y consume ese holocausto, confirmando con eso el perdón. Entonces ese capítulo 21 termina diciendo que Dios le da la orden al ángel de Jehová que pare con la mortandad, que guarde su espada, y entonces el pueblo recibe el perdón del Señor. Quizás es mucha historia la que les he contado, pero es necesario para entender por qué pecó David al realizar este censo. El pecado de David, hermanos, no fue el censo, sino la actitud con la que realizó ese censo, con orgullo. El orgullo fue el más grande pecado de David. David comenzó siendo un humilde pastor, y de ahí Dios lo llevó a ser un rey prominente, a obtener muchas victorias, con algunas situaciones complicadas, pero David llegó a ser algo muy grande. Dios le había otorgado la certeza de que ninguno de sus enemigos podría vencerlo. David logró prosperar a gran magnitud. Pero cuando David manda a realizar ese censo, lo hace con orgullo, lo hace para hacer a un lado la gloria del Señor. Nunca había contado a su gente, no había tenido necesidad de decir, bueno, con estos cuento para tal. Él nada más iba y confiaba en el Señor. Dios nos ha levantado a nosotros para seguir honrando su nombre. Si algo Dios nos ha permitido tener, y estas son las enseñanzas que yo obtengo de esta lectura, si algo Dios nos ha permitido obtener, ha sido porque Él así lo ha querido, no para mofarnos de eso y sentir que ahora con mis recursos, con mis propias fuerzas, es que yo logré algo. Si no teníamos dinero, Dios nos los dio. Si no teníamos trabajo, Dios lo dio. Si no teníamos estudios, si queríamos alguna carrera, Dios nos la concedió. Si no éramos pilas para las ventas, Dios nos hizo pilas para las ventas. Si queríamos un negocio, Dios lo otorgó. ¿Y qué pasó después? De pronto consideramos que la prosperidad nos hizo pasar a otro nivel y consideramos que esta iglesia era muy pequeña. Consideramos que esta iglesia era un poco conformista, consideramos que esta iglesia ya no era para mi altura, entonces voy y busco otra iglesia. Muchas veces la prosperidad no viene acompañada de agradecimiento, sino de orgullo. Cuando no teníamos dinero lo buscábamos. Cuando no sabíamos mucho anhelábamos humildemente su presencia. Cuando no teníamos estudio, éramos un poquito más sensibles, posiblemente. Cuando el Señor nos prospera y el orgullo llega a nuestras vidas, creemos alcanzar un nivel en el que ya no podemos servir en cualquier ministerio, que ya nuestro nivel de vida, nuestra prosperidad llegó a tal nivel
que ya merecemos ciertos títulos y ciertos respetos. Dios nos permite las victorias, la prosperidad para que Él sea glorificado. Y en el momento en el que nosotros, hermanos, atribuimos cualquier logro a nuestra humanidad, a nuestra inteligencia, Dios deja de ser el honrado y el diablo busca eso. Si nosotros miramos en Mateo capítulo 4, cuando Jesús estuvo en el desierto, Jesús fue tentado por el orgullo de pretender ser más que Dios mismo. Pero Dios reprendió al diablo con la palabra. Dios siempre está presto para perdonar, porque aunque David pecó y conscientemente fue a pecar, David cayó en cuenta y pidió perdón al Señor y el Señor le perdonó. Pero el Señor no detuvo las consecuencias, porque de algún modo le iba a enseñar que el único que merece la honra y la gloria era Él. Dios de algún modo nos va a hacer entender que el único que merece la honra y la gloria es Él. Por eso en algún momento nos vamos a estrellar la cara, y cuando nos estrellamos la cara vamos a entender que no era con nuestras fuerzas, que no era con nuestra sabiduría, que no era con la provisión que yo tenía, sino que era con la absoluta gracia del Señor. Sería bueno que recordáramos también, como David, de dónde nos sacó el Señor, cómo empezamos. No éramos nada. Sin embargo, Dios nos ha llevado hoy a ocupar lugares, pero todo es para la gloria del Señor. Cuando usted y yo aprendemos a rendir los logros, a rendir todo lo que tenemos para la gloria del Señor, sin pretender ser nada, sin pretender algún reconocimiento, entonces Dios hará prosperar nuestro camino, y dice la palabra, todo te va a salir bien. Cualquier prosperidad que Dios nos haya permitido alcanzar es para rendirla a los pies del Señor y a la expansión de su reino. Si tenemos dinero, seamos humildes. Si tenemos estudios, seamos humildes. Si tenemos un buen trabajo, acordémonos cuando no lo teníamos y le llorábamos al Señor para que nos lo diera. Si hoy comemos muy bien, acordémonos cuando no comíamos muy bien. A pesar de todo, hermanos, de nuestro orgullo, de nuestra arrogancia, de nuestra soberbia, de querer hacer nuestra voluntad como David lo hizo, a pesar de que tuvo una advertencia, David como un necio, y así somos nosotros muchas veces, necios. Sabemos que está mal nuestra actitud, pero nos empeñamos a hacerlo. Y Dios de algún modo nos va a hacer entender que el único que merece la gloria es Él. Podemos tener muchos talentos, muchas habilidades, podemos ser muy fieles, podemos tener muchas cualidades, pero todo lo que usted y yo recibimos es por gracia, no por mérito propio. Y muchas veces vamos por la vida echando en cara lo que hemos hecho, lo que hemos logrado, y creyendo que por haber sido fieles, que por no haber faltado, que por haber hecho todo lo que me decían, que por haber estado siempre aquí, por eso merecíamos un lugar, por eso merecíamos un liderazgo. Cuando de nuestra boca salen frases como, si yo estuviera ahí, si funcionara, si a mí me dejaran hacerlo, las cosas fueran diferentes. Cuando yo estuve ahí, gracias a mí, hoy son lo que son, gracias a mí, tienen lo que tienen. Cuando esas frases salen de nuestra boca, estamos siendo orgullosos. Cuando esas frases salen de nuestra boca, estamos atribuyendo que los logros obtenidos son por mérito propio. Cuando anhelamos estar en un lugar para demostrar que nosotros sí podemos y que la otra persona no sabía que era un haragán o lo que usted quiera, cuando nosotros anhelamos un puesto, cuando nosotros anhelamos un privilegio, por orgullo estamos mal. Y saben, de algún modo Dios nos va a hacer entender lo orgulloso que somos.
Ningún talento, ninguna habilidad sirve de nada para la obra del Señor si no está rendido a los pies de Él. De hecho, el mismo Jesús en Marcos 10:18, busquen conmigo esa cita. La palabra del Señor dice en Marcos 10:18, del 17 vamos a leer: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, solo uno, Dios. Si el mismo Jesús, siendo el Hijo del Señor, cuando recibió el atributo de ser bueno, redireccionó ese elogio hacia el Padre, ¿por qué habremos nosotros de mofarnos de algo? Nadie es bueno, solo Dios, y todo es por gracia. Todo fue producto del sacrificio del Señor Jesús. Cada uno de los censos que encontramos en las Escrituras tuvieron un propósito específico, tuvieron una razón de ser, nacieron en el corazón de Dios. Pero este censo de David era producto del orgullo y muy posiblemente tuvo al lado de él a personas que lo estuvieron incitando a hacerlo, a contabilizar a su gente, cuando Dios no lo había ordenado. No tenía ningún propósito. Si usted lee las Escrituras, no había ningún propósito para ese censo. Los resultados le dieron más realce a su reinado. Y hermanos, Dios, dice la Biblia, no comparte su gloria con nadie. Y cuando nosotros queremos servir o estamos sirviendo y pretendemos recibir gloria y pretendemos que bajo nuestro ministerio las cosas cambien, que por los talentos o las habilidades que yo he adquirido, las cosas van a ser diferentes. Esos talentos y esas habilidades Dios las va a utilizar para enseñarnos que todo es producto de la gracia divina. Cuando somos motivados por el orgullo, cuando cuando estamos criticando, cuando estamos comparando, cuando estamos anhelando y diciendo: si viniera tal persona, entonces la iglesia se levantaría. Si estuviera tal líder, si el líder no fuera este, sino que fuera el otro, entonces las cosas cambiarían. Eso es buscar la honra del hombre. Eso es pretender quitarle la gloria que le pertenece al Señor y afirmar que las cosas pasan por lo que yo puedo, por lo que yo tengo, por lo que yo poseo. Dios, a través de estas Escrituras, nos enseña la humildad necesaria en el servicio del Señor. Y quiero invitarle a que se ponga de pie. Hay muchos logros que nosotros hemos obtenido. Hay muchas bendiciones que Dios ha traído a nuestras vidas. Pero con esas bendiciones nos hemos puesto un poco orgullosos, un poco soberbios. A veces el estudio, el dinero, la posición, el negocio, nos vuelve un poco orgullosos. Y Dios no busca un corazón orgulloso, Dios busca un corazón contrito y humillado, dice el Salmo 51. Al corazón contrito y humillado, tú no lo despreciarás,
oh Dios. Como iglesia debemos entender que no es con nuestras fuerzas que las cosas van a cambiar, que todo es gracia divina, que todo es un regalo del Señor, que si algo tenemos, que si algo hemos logrado tener, ha sido producto de la gracia del Señor, que si algún lugar Dios nos ha levantado cuando no éramos nada, y que si hoy estamos aquí y el día de mañana nos mandan a abrir un campo, la actitud del corazón no debería de ser, no, yo no voy ahí, yo merezco una iglesia más grande. Usted y yo no merecemos nada. Y a veces nos creemos merecedores de tantas cosas, cuando el único merecedor de gloria y de honra fue el Señor. Y no fue por su ministerio, por la vida, pidiendo reconocimientos o pidiendo títulos. Y cuando los recibió, Él le dio la honra y la gloria al Señor. A veces la prosperidad de nuestras vidas nos cambia la mente. Nos cambia la mente y creemos que ahora solo podemos servir en tal o cual lugar. ¿Por qué? Porque la prosperidad nos ha hecho subir de nivel. Muchas veces la prosperidad económica nos hace ver todo más pequeño y nos hace buscar una congregación que esté de acuerdo a mi estatus. Muchas veces el conocimiento consigo el orgullo y me hace entender que las personas que están liderando no saben nada, que yo necesito una persona entendida que predique con entendimiento. El entendimiento no es un estudio, el entendimiento es el Espíritu Santo. Debemos entender como iglesia que la prosperidad y el avivamiento no va a llegar como producto de nuestras habilidades, como producto de nuestros talentos, que la bendición a mi vida no va a llegar por los méritos que yo haga, llegará por gracia del Señor. Y si en algún momento nos llegamos a estrellar la cara, como decimos, Dios sabrá demostrarnos que el único, porque de algún modo debemos de aprender la lección. Y yo quiero hacer un llamado en esta noche para que nos humillemos delante del Señor. Y si en algún momento eso que Dios nos dio dejó de ocupar el lugar de Él, que hoy lo pongamos aquí y le digamos: Señor, aquí está mi trabajo, que lo he tenido como pretexto para no servirte. Aquí está mi familia, que la he tenido como pretexto para no servirte. Aquí está mi dinero, que lo he tenido como pretexto. Aquí está mi orgullo, que no me ha dejado cumplir con la misión que tú has encomendado. Quiero invitarle a que cierre sus ojos y que pasemos al altar a ser ministrados por el Señor. Necesitamos dejar aquí ese orgullo que nos está dominando, ese orgullo que no nos deja avanzar en el plan divino del Señor, ese orgullo que nos está impidiendo grandes bendiciones del Señor. Dios mío, estamos delante de ti. Estamos delante de ti reconociendo tu poderío. Estamos delante de ti reconociendo, como David, nuestra necedad. Somos necios. Sabemos que estamos mal, pero seguimos firmes en esa decisión. Sabemos que estamos mal, sabemos que estamos equivocados, pero no queremos reconocer nuestras faltas delante de ti. Y eso, Señor, eso ha traído consecuencias a tu pueblo. En las Escrituras encuentro que lo que mueve tu corazón es la humildad del hombre, que lo que mueve tu corazón no son los talentos, ni las habilidades, ni los recursos. Es el corazón contrito y humillado que reconoce
que si algo hemos logrado en nuestra vida ha sido porque tú así lo permitiste. Aquí dejamos nuestro orgullo. Aquí dejamos todo eso que ha ocupado tu lugar. Todo eso que nos ha hecho vanagloriarnos. Señor, perdónanos. Perdónanos por afirmar que si nosotros estuviéramos en un lugar las cosas serían diferentes. Perdónanos. Perdónanos por creer que lo que tenemos ha sido producto de mi esfuerzo. Si tú quisieras, hoy mismo podrías quitarnos la vida. Señor, todo es un regalo tuyo. Y el único que merece recibir honra y gloria eres tú. Y cualquier lugar que podamos llegar a ocupar es por gracia divina, no por mérito propio. Perdona nuestro orgullo, nuestra soberbia. Perdónanos, Señor, perdona esta iglesia. Perdónanos si en algún momento hemos afirmado o hemos deseado que alguien más esté aquí al frente y que entonces las cosas cambiarían. Nada va a cambiar hasta que nuestro corazón sea un corazón humilde. Gracias, Señor, por tu palabra. Por tu palabra que nos enseña. Por tu palabra que nos corrige. Por tu palabra que nos recuerda que todo ha sido producto de tu gracia. Que tu palabra nos recuerda de dónde nos levantaste. Tu palabra nos recuerda lo que antes éramos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Ministra tu iglesia en esta noche. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Señor, yo quiero levantar mi voz. Quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu gran amor. Sí, Señor. Misericordia, Señor. Gracias por lo que hasta hoy hemos alcanzado. Gracias, Señor, porque tú eres el honrado. Tú eres el honrado. Es tu gracia y tu misericordia lo que cambiará los corazones. No será mi habilidad, no será mi talento. Todo es permitido por ti, Señor. Gracias, 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 gracias por tu palabra. Gracias por corregirnos. Gracias, Señor. Todo es producto de la gracia divina. Nada nos ha costado a nosotros. Nada. Al único que le costó fue a Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya.
Gracias, Señor. Gracias, Señor. Quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu grande amor. Gracias, Señor. Solo tú eres Gracias, Señor, por tu palabra. Solo tú transformas mi ser. Gracias por levantarnos. Gracias por otorgarnos algún privilegio. Gracias por permitirnos servirte. Muchas gracias, Señor. Gracias por tu iglesia. Gracias por tu iglesia que reconoce que todo es gracias a ti. Que el hombre no puede cambiar nada. Que el único que cambia las cosas eres tú. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias porque estás aquí, Señor, y tu palabra está corrigiendo. Tu palabra ha sido respaldada en esta noche y está corrigiendo nuestra vida. Gracias, Señor, por eso. Gracias, Señor. Te reconocemos. Te reconocemos, Señor. Aleluya. Aleluya, Señor. Gracias. Gracias. Aleluya. Alabemos al Señor, que a eso venimos. A eso venimos. Solo tú eres Dios eterno. Solo tú transformas mi ser. Gracias. Recibe la gloria, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. No quiero menguar para que crezcas tú. Aleluya. Sí, Señor. Quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Gracias, Señor. Yo quiero menguar. Vamos a menguar como iglesia, Señor. Vamos a menguar para que tú seas el honrado en esta congregación. Y en lo que sea que nos des y nos prosperes, siempre recordemos nuestros inicios, de donde nos levantaste, cuando no merecíamos nada. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Espíritu Santo, por tu respaldo. Amén y amén. Hola, ¿qué tal? Es un gusto poder saludarte ahora. Si deseas recibir a Jesús como tu Salvador, te invito a que repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, gracias porque me amas. Entiendo que te necesito. Señor, quiero ser salvo. Te pido perdón. Desde hoy, Señor, te agradezco porque tú me estás salvando. Gracias por darme esa nueva vida.
Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Señor Jesús, desde hoy te agradezco. Amén. Si tú has hecho esta oración, tú eres una nueva criatura, una hija o un hijo de Dios. Él te ha salvado. Ahora queremos saber acerca de ti. Llámanos a los teléfonos que aparecen en tu televisor. Escríbenos a la dirección cnf@iglesianuevafamilia.com o visítanos aquí en kilómetro 1, carretera San Francisco Zapotitlán, Mazatenango, Suchitepeques. Iglesia de Dios, Nueva Familia, Dios te bendiga.